Bueno, hola a todos y a todas. Buenos días, bienvenidos a una jornada más de la oficina Acelera Pyme, esta vez un webinar. Tenemos un webinar destinado a optimizar la producción. Para ello hablaremos de MRP y demás y tendremos a Raúl de la empresa Heinford que nos explicará un poquito todo esto. Pero bueno, antes de empezar con él, quería explicaros un poquito mejor lo que es la oficina Acelera Pyme para aquellos que no nos conozcáis y también las ayudas que tenéis ahora disponibles en digitalización para poder aprovecharos de ellas. Nada, tengo una pequeña presentación. Bueno, como os decía, el título, la jornada de hoy va sobre la producción. El título es Optimiza tu estrategia de producción con una planificación avanzada de la producción. Para ello, enseguida Raúl de Heinford nos explicará todo el tema de hoy. Pero bueno, antes de nada, explicaros un poco lo que es la oficina Acelera Pyme de Femeval. La oficina Acelera Pyme de Femeval está dentro de una red de oficinas Acelera Pyme que puso en marcha Red.es hace unos años y podéis encontrar oficinas Acelera Pyme a lo largo de todo el territorio español. Bien a través de asociaciones de empresas como puede ser Femeval, también colegios profesionales, dentro de cámaras de comercio y también encontraréis oficinas Acelera Pyme rurales. ¿Cuál es el objetivo principal de la oficina Acelera Pyme, al igual que todas las oficinas Acelera Pyme de España? Bueno, pues el objetivo principal es ayudar a las empresas a ser más competitivas utilizando tecnologías digitales. Para ello, ¿qué hacemos? Pues damos información, asesoramiento en todo lo que son temas de transformación digital y también intentamos ayudar a entender un poco mejor todo el proceso de digitalización pues a través de diferentes actividades pues como la que estamos desarrollando hoy y todas las que hacemos a lo largo del año. Os voy a poner un pequeño vídeo que explica un poquito mejor todo lo que hacemos. Bueno, como os comentaba, a lo largo del año hacemos diferentes tipos de eventos pues para intentar ayudaros a entender un poco todo el proceso de digitalización, también para que sepáis que existen diferentes alternativas y diferentes soluciones digitales en las que podéis pues implementar para llevar a este proceso de transformación digital. Toda esta información, todos nuestros eventos, los recursos, el directorio de empresas y demás, podéis encontrarlo en nuestra página web y también en nuestra aplicación para iOS o Android, que os invito a descargar desde el QR que veis en pantalla. Y también quería comentaros que nosotros enviamos una newsletter semanal a través de correo electrónico, un llamado boletín informativo, donde ampliamos todos estos temas y también pues, os ponemos noticias, ayudas y demás subvenciones que podáis ser de vuestro interés.
También informaros dentro de la oficina Acelera Pyme tenemos un servicio totalmente gratuito de diagnósticos de digitalización. Una persona va in situ a vuestra empresa y hace un análisis previo de cómo está la situación, que se traduce en un diagnóstico y una propuesta en aquellas áreas que creemos que es más importante llevar a ese proceso de transformación digital y una digitalización. Como ya os digo, es un servicio totalmente gratuito que ofrecemos a través de la oficina Acelera Pyme. Si tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros y mi compañero estará allí encantado de poder ofreceros pues este servicio. También informaros de que todas las empresas de la asociación ABETIC, que está integrada dentro de FEMEVAL, pues están estrechamente colaborando con nosotros en todo este proceso de digitalización, en poder ayudaros a todas las empresas a digitalizaros y simplemente pues informaros que dentro de nuestra página web encontraréis un directorio de estas empresas que os pueden ayudar. Muchas de ellas son agentes digitalizadores del Kit Digital y para que sepáis bueno, que colaboramos con ellos estrechamente. También he informado de los próximos eventos que tendremos. La semana que viene tendremos miércoles y jueves dos eventos online, dos webinars. El primero será destinado a realizar pues, tareas estratégicas con Power BI y Microsoft Fabric. Y la del jueves está dedicado a realizar Marketplace con IA y automatización. Como ya os digo, son las dos online a las 9:30 y si queréis apuntaros tanto a estas como a todas las que tenemos preparadas para el mes de mayo y junio, pues podéis encontrarlos en nuestra página web y apuntaros en la que más os interese. Ahora voy a pasar rápidamente a hablaros un poco de las ayudas en digitalización que tenéis ahora presentes para poder ayudaros a ese proceso de digitalización. La más conocida y la que lleva más tiempo es el Kit Digital, que muchos de vosotros ya conoceréis. El objeto principal de esta ayuda pues, es ayudar a las empresas a poder digitalizarse y para eso el Gobierno de España puso en marcha este bono, este kit. Que pueden solicitarlo todas las empresas dentro del territorio español. Dependiendo del número de trabajadores, podéis acogeros a una o a otra convocatoria. Ahora mismo hay 4 segmentos abiertos. Los plazos están ya a punto de caducar. Para las empresas medianas de 50 a 250 caduca ahora el 30 de junio y luego para los autónomos y empresas que tengan hasta 3 trabajadores, pues el plazo se ha ampliado hasta octubre, al igual que la convocatoria para comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias. ¿En qué podéis utilizar este bono que se puede solicitar? Pues en las diferentes soluciones digitales que veis en pantalla. Hay un montón. Pues desde comercio electrónico, gestión de redes sociales, factura electrónica, ciberseguridad. Bueno, hay un listado bastante amplio donde poder elegir usar este bono. ¿Cómo solicitarlo? Pues nada, simplemente tenéis que entrar en la página acelerapyme.es, realizar un pequeño test de diagnóstico digital y en el momento que os contesten tenéis que buscar a un agente digitalizador que os implementará la solución digital que hayáis elegido. También comentaros otras ayudas, a lo mejor menos conocidas, pero igual de importantes a la hora de digitalizaros. La primera es la ayuda Activa Industria 4.0, que tiene como objeto principal ayudar a las industrias a realizar un plan de transformación hacia una industria conectada 4.0. Pueden solicitarlo todas las empresas que estén dentro de la sección C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y las características de esta ayuda, bueno, pues es que las empresas licitadoras colaboradoras realizarán un 50 horas de asesoramiento que se traducirá pues, en un plan de transformación hacia una industria conectada 4.0. También comentaros la ayuda activa ciberseguridad, que el objeto principal de esta ayuda es elaborar un plan de ciberseguridad específico para la empresa que lo solicite. Esta sí que pueden solicitarla a todas las pymes que tengan personalidad jurídica en España y se beneficiarán de 20 euros de asesoramiento de empresas de primer nivel, que como ya os digo se traduce en un diagnóstico y un plan de ciberseguridad específico y diseñado exclusivamente para la empresa beneficiaria. También informados
de una nueva línea de crédito que ha abierto el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, para todas las empresas que sean beneficiarias del KIT digital y también para todos los agentes digitalizadores, bien las empresas beneficiarias para ampliar este importe que reciben, o bien los agentes digitalizadores pues, para tener un anticipo de la ayuda que recibirán de Red.es. Se puede realizar en diferentes modalidades que se acuerde con la modalidad, con la entidad financiera que se acuerde. Y ya por último, perdón, explicaros también la ayuda que Cámara de Valencia ha puesto en marcha hace poquito, la ayuda Expande Digital, que viene destinada, el objeto principal es ayudar a las empresas a desarrollar estrategias de internacionalización digital. Pueden solicitarlo todas las pymes y personas autónomas que estén dentro del territorio de la Cámara de Valencia. Y las características de esta ayuda, bueno, pues se dividen en dos fases. En la primera es un asesoramiento y en la segunda es pues la puesta en marcha del plan de acción hacia la internacionalización digital. Bueno, cualquier de estas ayudas, como cualquiera de otras que necesitéis, nosotros estaremos encantados de poder ayudaros en solicitarla y en poder pues explicaros cómo funciona. Por mi parte ya está, simplemente recordaros que todos los servicios que ofrecemos a través de la oficina Acelera Pyme de FEMEVAL son totalmente gratuitos gracias a la subvención que recibimos de Red.es. Si tenéis cualquier duda, pues aquí tenéis nuestros datos de contacto, correo electrónico, página web, teléfono y también las diferentes redes sociales donde estamos presentes. Así que por mi parte ya está. Y doy la palabra a Raúl, que él es el encargado de realizar el webinar de hoy. Raúl, te dejo que te presentes y todo tuyo. ¿Se me oye? Se te escucha perfectamente. Fenomenal. Buenos días a todos. ¿Se me ve? A ver. Sí, también. ¿Se me ve? Vale. Bueno, pues yo soy Raúl. Trabajo en Hainfor en cosas de ciencia de datos, algoritmos de optimización, ese tipo de cosas. Hoy vamos a centrarnos en lo segundo, lo de los algoritmos de optimización. Procedo, Nacho, a compartir pantalla. Tú me ayudas. Si ves que no comparto, me dices, por favor. Dime Sí, si todo va, dime si todo va bien. sí, se ve bien. Perfecto. Perfecto. Pues vamos allá. Lo dicho. Planificar, ¿de acuerdo? Os voy a contar una cosa que nos ha pasado un montón de veces en nuestra empresa. Le he pedido a ChatGPT que me haga unos dibujitos, ¿vale? Es una historia que se me repite muchísimo, ¿vale? Es la siguiente. Una empresa industrial que quiere hacer las cosas bien, tiene problemas de planificación, ponen muchos esfuerzos, muchos recursos en intentar resolverlo y finalmente, después de muchos debates, muchas polémicas, llantos, lloros, al final dan con la tecla, ¿vale? Tienen una solución. Pero claro, esa solución hay que hacerla mediante un software. Entonces, esta empresa coge con todas sus mejores intenciones y va a una empresa de software, ¿vale? Y esa empresa de software le explica la solución que tiene esa empresa, ¿de acuerdo? Como por ejemplo Hainfor. Pero claro, esa solución no tiene por qué coincidir exactamente con la solución que había pensado el cliente. Y el cliente, joder, ha estado mucho tiempo pensando en su problema, conoce muy bien su problema y ha estado mucho tiempo pensando en la solución que necesita. Y ahí se produce una colisión cognitiva e intelectual, ¿vale? Y es que esa empresa que ha estado tanto tiempo pensando en qué solución necesita, llega a la empresa de software que quiere que le haga esa solución y la empresa de software le ofrece otra cosa, ¿de acuerdo? Esto me ha pasado un montón de veces y me gustaría, creo que sería un éxito si esta presentación sirviera para que no pase más, ¿de acuerdo? Y para que vosotros, cuando tengáis algún problema de planificación en vuestra empresa y vayáis a pedir ayuda o colaboración en una empresa de software, ¿vale? Tengáis menos problemas para entenderos con ella y para saber por qué normalmente lo que os está ofreciendo, no, la solución que ellos piensan, no es la misma que pensáis vosotros. Bueno, idealmente al final la solución que eligen es Hainfor, ¿vale? Y que están muy felices en el atardecer. Entonces, lo dicho, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el cliente tiene un problema, eso está claro, y ellos lo conocen muy bien. El cliente piensa en una solución a ese problema, pero la solución que piensa Hainfor en este caso a veces no es la misma que piensa el cliente. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Vale? Voy a ir desgranando varias razones y luego me voy a meter ya directamente en la planificación, que como veréis la voy a separar en dos partes principales. La primera cosa que pasa es que hay una confusión muy grande entre las funciones del planificador avanzado, que antiguamente, o algunos lo llaman MRP,
y de la secuenciación. De hecho, es posible que algunos de vosotros ni siquiera supierais que hay una cosa llamada planificación y otra llamada secuenciación. Diréis, ¿qué coño es esto de la secuenciación? Pues planificación, ¿no? Y algunos obviamente lo conoceréis todo y esto será para vosotros obvio. Otra cosa que pasa es que a veces, de hecho muchas veces, el cliente intenta resolver los problemas de la planificación a través de la secuenciación. Esto, si no se sabe lo que es la secuenciación, ahora mismo suena chino, ¿vale? Pero luego lo vamos a ir desgranando. También pasa otra cosa, y es que hay un desconocimiento o un conocimiento no muy profundo al respecto de, del diseño del MRP clásico, el que hizo Orlique allá por los 70, y por qué ese diseño nunca va a funcionar. ¿Vale? Nunca. Bueno, va a funcionar mal, siempre. Y luego hay otra historia que pasa, y es que hay una idea errónea de que el secuenciador y el MRP o el planificador deben interactuar constantemente, ¿vale? Y uno tiene que hablarle cosas al otro. Todo esto que os estoy contando no son cosas que me invento, sino cosas que he visto en reuniones con clientes. Soluciones que ellos me pedían que yo ya sé que o bien no son las mejores, o bien son subóptimas, o bien directamente son imposibles, ¿vale? También hay un desconocimiento de la estructura formal y de la complejidad de estos problemas. ¿Qué pasa? Que eso conduce a soluciones poco realistas, es lo que estaba diciendo. Si tú no sabes el tamaño del problema que tienes delante, crees que soluciones que son aparentemente sencillas te pueden ser útiles, pero eso es porque solo ves una puntita del iceberg y no ves todo el pedazo de hielo que tienes debajo. ¿De acuerdo? Esto es como lo que llaman en política el populismo, ¿no? Soluciones sencillas a problemas complejos. Pues una de las cosas que me gustaría que tuvierais claro después de esta presentación es el tipo de problema que tenemos entre las manos cuando hablamos de un problema de planificación o de secuenciación, que para muchos es lo mismo, pero no es exactamente igual. Otra cosa que pasa es que hay un desconocimiento de la estructura del secuenciador. Antes hablaba del planificador, del secuenciador también. Y finalmente, una cosa muy curiosa es que todo el mundo quiere planificar y si preguntas por qué, te dicen que lo que quieren es optimizar sus recursos, llegar antes, pero mucha gente no es consciente de que para optimizar algo hay que saber qué carajo estás optimizando. Es decir, hay diferentes objetivos, diferentes metas que puedes perseguir y tienes que entender que perseguir una meta a veces es ir en sentido opuesto a otra. No puedes masticar y tragar a la vez, ¿no? Como si dijéramos. Y esto no es muy intuitivo y la gente pues muchas veces no lo conoce. Bueno, vale. Voy a reducir la presentación de Hainfor al mínimo y lo único que voy a decir es que todo lo que vais a ver a continuación no es fruto de nuestra invención, sino que nosotros nos apoyamos en una colaboración estrecha que hacemos con la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto con el grupo que antaño dirigiera Rubén Ruiz, que lo tenéis aquí, ahora está en Amazon el tipo, ¿de acuerdo? Le ha ido bien. Y que como podéis ver tiene 16.000 citas académicas, esto es bastante, y cuyo principal paper tiene que ver con, como veis, con scheduling, con la parte de scheduling. Es decir, nos apoyamos en gente muy experta, mucho más que nosotros, y lo que hacemos es trabajar con ellos cuáles son las soluciones que desde la academia se están trabajando y se están proponiendo y elegir aquellas que nos parece que tienen más aplicación o que son más realistas o que en un caso real van a poder rendir mejor. Y después de todo esto nos metemos al lío, ¿vale? Vale. Mi punto de vista, yo creo que para hablar de planificación, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la planificación de recursos industriales, ¿vale? Voy a hacer un pequeño esquema. La planificación de recursos industriales es satisfacer una demanda. Eso es lo más importante, ¿vale? Hay una demanda, hay que satisfacerla. Esa demanda tiene dos partes. La independiente, que eso es lo que vendes, pero esa demanda independiente tiene muchas dependencias, que son las cosas que tú necesitas. Sabida la primera, deducida la segunda, pero la primera no la sabemos, a no ser que tengas un predictor de demanda, como el de Hainfor, que eso te podría ayudar. Claro, ¿qué pasa? Que satisfacer la demanda con recursos infinitos, pues es muy fácil. Cuando los recursos son infinitos, aquí no hay ningún problema. El tema está en que los recursos no son infinitos. ¿Qué son recursos? Pues tenemos dos tipos de recursos, los renovables y los no renovables. Por ejemplo, el dinero es un recurso lamentablemente no renovable, ¿vale? Tú te lo gastas y ya no vuelve. Sin embargo, la capacidad productiva es un recurso renovable. La gastas un día y al día siguiente la sigues teniendo. Maravilloso. El stock es un recurso no renovable. Hay muchos recursos
que están limitados en una empresa. Aquí pongo algunos: stocks, capacidad productiva, recursos humanos, tesorería, capacidad de los proveedores, si tienes ese poder sobre ellos y puedes saberla. Y una parte muy importante: satisfacer la demanda, sujeto a unos recursos, optimizando cierto objetivo. Eso es muy importante. No puedes optimizar todo a la vez. Seguramente optimizando un objetivo deteriorarás otro. Objetivos que se me ocurrieron el día que escribí esto: minimizar retrasos, este es el obvio y el que, digamos, es el más importante, pero hay más: maximizar rendimiento, minimizar el tiempo de ciclo, minimizar costes. Bueno, esto es, no diría infinito, pero muy abundante. En general, y si queremos, digamos, resumirlo en un tweet, en un X, que diríamos ahora, lo que tenemos que hacer, lo que es la planificación industrial es responder a preguntas como: ¿cuándo comprar? ¿Cuándo fabricar? ¿Cuánto comprar? Y ¿cuánto fabricar? Las dos últimas, cuánto comprar y cuánto fabricar, son muy fáciles, son aritmética, ¿vale? Las dos primeras no son tan fáciles, no son tan obvias. Esta es una de las cosas que a veces me encuentro con que las empresas no han desarrollado todavía la intuición de que calcular cuándo deben lanzar a producir no es obvio, no es obvio, no es simplemente tirar hacia detrás y sumar. No, no funciona de esa forma. Y por supuesto, para optimizar cierto objetivo. Vale. Ahora vamos a diferenciar la planificación industrial. Otra cosa que me pasa, ¿vale? Y es que la gente a veces tiene cierta confusión entre cómo es la planificación a largo, a medio y a corto plazo, y mezcla las herramientas que usa cada una, porque cada una de las herramientas que tenemos, digamos que tiene un eje temporal en el que se mueve bien, porque está pensada para eso. No puedes usar una herramienta que se mueve por minutos para hablar de meses. Generalmente eso no va a funcionar bien, ¿vale? En el largo plazo tendríamos, pues, por ejemplo, en lo que respecta a los proveedores y tal, pues la selección de materiales y proveedores. La planificación industrial de la producción, pues dónde pones tu fábrica, qué sistema productivo eliges. En la distribución, pues cuál es tu estructura de distribución. En ventas, pues el portfolio de producto, el branding, el pricing. Como veis, son cosas que no sueles cambiar de la noche a la mañana y que de hecho son de largo plazo, porque elegir implica renunciar, ¿de acuerdo? Si tú decides implementar un sistema productivo en tu planta, normalmente no vas a poder cambiarlo mañana. Vas a tener un coste de cambio, ¿vale? Por eso es de largo plazo. Digamos que en Hainford nosotros no tenemos ningún software, o no contemplamos en nuestra planificación ese tipo de decisiones de largo plazo, que desde mi punto de vista son más bien de junta directiva y de estrategia, ¿vale? Pero si nos acercamos ya al medio plazo, vemos que, por ejemplo, en el tema de abastecimiento tenemos el Material Requirement Planning, que es el MRP famoso. En producción, el Master Production Scheduling, que es el plan de producción, plan de distribución, plan de ventas. Aquí empezamos a hablar de herramientas de software que pueden hacer la vida mucho más fácil a las empresas. Y en el corto plazo tenemos otro tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿cuál es el lote mínimo para producir un artículo? Por ejemplo, ¿cómo ordenamos los trabajos en la planta? Por ejemplo, ¿cómo controlamos el trabajo de la planta? ¿Cómo controlamos el inventario, el transporte, la gestión comercial? Esos son temas del corto plazo y normalmente, o no, de forma más habitual de lo deseable, las empresas confunden, y es normal porque hay un gris en medio, cuál es la planificación a medio plazo, cuál es la planificación a corto plazo y cómo se relacionan esas dos tareas. En Heinfo, por ejemplo, tenemos para el medio plazo nuestro planificador avanzado, ¿vale? Que va a funcionar a capacidad finita, luego lo voy a hablar un poco más. Y en el corto plazo tenemos el secuenciador y tenemos el software mesh, ¿de acuerdo? Ya vamos viendo una separación entre cómo planificamos, que si os fijáis, tiene todo, detrás de esa palabra hay todo un marco proactivo, y cómo nos movemos en el corto plazo, que va a tener siempre un marco mucho más reactivo. Vale, vamos a hablar ya de cómo se resuelve este tipo de problemas, ¿vale? Los problemas al final es un problema de optimización, ¿vale? Lo llamamos programación lineal en enteros, optimización combinatoria. Básicamente lo que queremos decir es que hay elementos en un universo y tenemos que organizarlos de cierta manera, y hay un universo de la solución, hay una cantidad de soluciones posibles,
luego hablaremos de eso. El tamaño de la solución es enormísimo, enormérrimo, es enorme, enorme, enorme. Y tenemos que hallar cuál es la mejor, ¿vale? El problema es que algunas de esas formas de hallar cuál es la mejor es muy difícil. ¿Qué entendemos por complejidad cuando hablamos de planificación o en general de métodos, es decir, algoritmos, para analizar la complejidad de un problema? Nosotros en realidad no analizamos la complejidad del problema, analizamos la complejidad del método que lo resuelve, ¿vale? ¿Qué entendemos por un problema con una complejidad muy alta? Es un problema cuyo tiempo para ser resuelto, que siempre va en función de cómo crece el universo de la solución, crece de forma exponencial con relación a la entrada. Es decir, ya sabéis, 2 elevado a x o 2 elevado a n. Entonces eso crece muchísimo. ¿Qué pasa? Ese tipo de soluciones son las típicas que ves, por ejemplo, planificación de la producción en Excel utilizando el solver. Sí, sí, eso está genial. Está genial para hacerlo en la universidad. Para hacerlo en la vida real, vamos, quiero decir, no hay ordenador en la Tierra que eso lo pueda hallar en un tiempo razonable. No es culpa del ordenador, es culpa de que la solución propuesta es un algoritmo exacto y por lo tanto tiene una dificultad exponencial. Ojo, no quiero decir que todos los algoritmos exactos tengan una dificultad exponencial, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque es un problema que llamamos NP complejo. Problemas como el ajedrez, el Go. Hay una serie de problemas que por definición el mejor algoritmo que tenemos para resolverlo es de complejidad exponencial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Pues somos prácticos. En lugar de intentar buscar el mejor algoritmo para que resuelva un problema en un par de añitos, lo que hacemos es buscar una buena solución en un tiempo razonable. El cerebro humano se dedica a esto constantemente y si os fijáis en la vida, generalmente lo que nos hace falta es una buena solución en tiempo razonable y no la mejor solución en un tiempo exponencial. ¿Qué es lo que entendemos por tiempo razonable? Pues matemáticamente se llama complejidad polinómica, es decir, que crece pues al cuadrado, al cubo, lo que sea, ¿vale? Bueno, aquí explico, la planificación de recursos industriales puede formalizarse como un problema de programación lineal en enteros. La programación lineal en enteros es un subconjunto de la programación lineal donde todas o algunas de sus variables solo pueden tomar valores enteros, siendo un problema de clase NP-hard, NP complejo que decía antes, cuya resolución tiene una complejidad exponencial. Vale, lo que hablo antes. Vale, ahora vamos a todo esto que suena muy abstracto, vamos a llevarlo a la realidad. Vale, vamos a coger un problema con diferentes tamaños de entrada y vamos a ver cómo diferentes tipos de complejidad nos devuelven diferentes tiempos de resolución del problema, ¿vale? Bueno, estos son los problemas fáciles. Si os fijáis, todos los que tienen un numerito en el exponente, eso significa que el problema es fácil, ¿vale? Por ejemplo, un problema, lo he abstraído, ¿vale? He utilizado un problema de utilización combinatoria estándar, pero no es exactamente lo mismo que lo que hace un MRP, porque el de MRP es más complejo, pero es muy parecido a lo que hace un secuenciador, entonces nos sirve, ¿vale? Por ejemplo, si el problema no tiene una complejidad n, si os fijáis, me da igual prácticamente el tamaño de la entrada. El problema se va a resolver siempre rapidísimo. Si ya tiene una complejidad cuadrática, bueno, es rapidísimo igual. A una complejidad de quinto orden, si os fijáis ya, ahí ya hay efecto, ¿eh? Porque un tamaño de entrada de 10 es instantáneo, de 20 prácticamente instantáneo, hostias, pero llegas a 60 y son 13 minutos. ¿Os fijáis cómo crece de rápido? ¿Os acordáis de la pandemia cuando nos decían, ojo, porque la curva, esto ahora es así, pero exponencial, exponencial? Vale, y no lo entendíamos o lo entendimos en ese momento, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. O lo mismo que el interés en el banco, ¿de acuerdo? El efecto del interés compuesto, esto es lo mismo. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el último, 2 elevado a n, que es un problema exponencial, es decir, de los difíciles. Tocotó. 366 siglos, esto no es mentira. Lo que pasa es que nuestra mente no está preparada para entenderlo. Y entonces nos rebota. ¿Qué va? No puede ser. Sí, sí, 366 siglos. El mismo problema que si fuera polinómico, son 13 minutos. Vale, ¿qué es lo que intentamos hacer nosotros? Lo que intentamos es elegir los mejores algoritmos que puedan hacer algo similar, cercano a lo que se tardaría 366 siglos, pero vamos a intentar hacerlo en 13 minutos me parece mucho, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo en unos minutos. Que no llegue a 13, por favor. Eso es lo que estamos intentando con la resolución de estos problemas.
Si os fijáis, antes os decía que una de las cosas que sucede es que las empresas no tienen una formación sólida, porque no tienen por qué tenerla, de cuál es la naturaleza del problema que están intentando resolver. Ellos padecen el problema, pero no saben de qué naturaleza es a nivel matemático, con lo cual, si no sabes que lo que estás intentando hacer te va a costar en calcular 300 siglos, pues es posible que sigas por ese camino y es una travesía por el desierto. Vale, bueno, ya esto lo he explicado. Algoritmos exactos, ¿vale? Garantizan optimalidad, es decir, hay un teorema matemático que dice, si lo haces así, te garantizo que vas a hallar el óptimo. Y luego algoritmos heurísticos. No pueden garantizar optimalidad mediante un teorema, pero lo que hacemos es, en problemas más pequeños, comparar cómo rinden esos algoritmos con uno exacto y ver cuál es el gap que tienen, la desviación. Y de ahí deducimos qué desviación tendrá en un problema real, ¿de acuerdo? Pero claro, eso lo comparamos con el tiempo que va a tardar en resolverse. Y os aseguro que es mucho mejor usar algoritmos heurísticos que exactos en general para la vida práctica. Vale, hemos terminado esta parte. Nacho, ¿tú crees que habrá alguna pregunta de esto? ¿O sigo? Pues de momento parece que no, pero aprovechamos para deciros que si tenéis cualquier pregunta podéis hacerla a través del apartado de preguntas o el chat. De momento en esta parte parece que no hay ninguna, pero si Vale. tenéis alguna... Espero que la gente esté viva después de esto. Pero ya pasa lo peor, ¿eh? Ahora viene una parte más llevadera. Bueno, el MRP de Orliki. ¿Quién es Orliki? Pues el que se inventó el MRP. Era un tipo que trabajaba no en SAP, trabajaba en IBM e inventó un software en los años 70, no sé, 71, no sé, ¿vale? Y la verdad es que tuvo muchísimo éxito y se convirtió es de hecho un paradigma de la planificación, ¿de acuerdo? Antes hablábamos de que la planificación industrial es satisfacer una demanda con unas restricciones y un objetivo. Aquí tenemos las restricciones, el objetivo y cómo es el algoritmo que utiliza, ¿vale? Entonces, lo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos delante cuando hablamos del MRP de Orliki? Tenemos que es un MRP que trabaja con los plazos de entrega, eso es una restricción, pero no tiene ninguna restricción más. Ninguna, en general. He puesto una en bold, en negrita, ¿vale? Que es la capacidad productiva. Esto es la parte fundamental. El MRP de Orliki no entiende que la capacidad productiva sea una restricción. No lo entiende así. Alguno podría pensar, pero bueno, joder, yo tengo un MRP de Orliki y a mí me pone plazo de producción 14 días. Eso es una restricción, porque no es ni infinito ni cero, es 14. Lo está restringiendo. No, no lo está restringiendo. Porque eso no habla del plazo de producción, sino del lead time estimado del producto o del artículo. Pero todos sabemos que el lead time o el tiempo de ciclo de un artículo depende de la utilización de tus centros. Es decir, de tu capacidad productiva y de tu demanda. Es decir, de tu WIP. Eso el MRP de Orliki no lo tiene en cuenta, porque trata tu fábrica como otro proveedor. El proveedor, como no conocemos su capacidad productiva, ponemos 7 días de plazo de entrega. Pero eso todos sabemos que es mentira. Y no es porque el proveedor quiera jodernos, es porque el plazo de entrega depende de la utilización de sus centros. Tú no la conoces y entonces en el caso de un proveedor, pues te conformas con un plazo. Orliki trataba la planta como si fuera un proveedor, un plazo. Pero eso está internamente o de forma implícitamente suponiendo una capacidad de trabajo de tu planta infinita. Ahora luego lo hablo un poco más. Bien, a nivel de objetivos, el único objetivo que contempla el MRP de Orliki es la tasa de servicio, es decir, minimizar los retrasos, pero no es el único que existe en esta vida, ¿vale? Porque puedes maximizar la utilización, puedes mejorar el tiempo de ciclo, minimizar el WIP, puedes intentar minimizar o al menos controlar costes. Hay otros objetivos que en general no se hablan cuando hablamos del MRP de Orliki o hablamos de la planificación desde un punto de vista más, no quiero decir superficial, pero inicial, ¿de acuerdo? Y el algoritmo es heurístico como no podía ser de otra forma. Vale, lo que estaba hablando. Las consecuencias de entender el lead time de fabricación como una constante son muy grandes y esto está ultra estudiado. Esto no es ni siquiera experiencia humana. Esto viene de una rama de las matemáticas que se llama teoría de colas, ¿vale? Y todos son algoritmos probados, ¿vale? Y es una rama muy, muy, muy robusta. Básicamente lo que viene a decir es que, como podéis ver aquí, la utilización, que es los trabajos que entran, como decía, las gallinas que entran por las que salen, pues lo mismo, la relación entre los trabajos que entran y los que salen
te produce una utilización. Podemos pensarlo en una carretera, ¿de acuerdo? O mejor vamos a pensar en un supermercado, ¿vale? Los clientes que pagan con los clientes que llegan a la cola de la caja, ¿vale? Esa es la utilización que tiene ese centro o ese server. En general se llama server. Como podéis ver en la ecuación de Kingsman, esta es para casos generales, ahí veis una U, que es la utilización, y abajo veis otra U y diréis, bueno, pero ¿de dónde está el exponencial? Yo no veo ningún exponente. Ya, bueno, eso es no lineal. Eso, de hecho, es una progresión que es peor que la exponencial. Un tipo de... Porque la exponencial nunca llega a, o sea, llega a infinito en el infinito y aumenta cada vez más. Esta no. Esta, cuando se acerca a 1, directamente es infinito. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el nivel de servicio, o mejor dicho, tu tiempo de servicio depende totalmente de cuál sea la utilización de tu planta. Y esa dependencia no es lineal, no es subo un punto en utilización, subo un punto aumento un punto mi tiempo de espera o mi tiempo de entrega. No, no es lineal. Crece poco del 0 al 50, muy poco, ni te enteras. De repente, del 0,50 al 0,70, hostias, ¿qué pasa? Y a partir de 0,70 se desboca. Se desboca y directamente te hunde la fábrica, ¿vale? Te hunde la fábrica. No se puede trabajar así. Si trabajamos con el MRP de Orliki, es tarde o temprano tendremos lo que se llama una explosión de WIP. Es decir, que no sabemos por qué, pero vamos a llegar a todo tarde, ¿vale? Lo que hacemos entonces es poner 7 turnos, decimos que no a pedidos y cuando finalmente resolvemos todo, respiramos hondo y nos miramos aliviados y pensamos que esto nunca va a volver a pasar. Claro que va a volver a pasar. Va a volver a pasar porque trabajamos con una herramienta que está modelando mal el fenómeno que está sucediendo en mi planta. Porque está entendiendo, ¿por qué digo que es capacidad infinita? Porque la única forma de garantizar que el tiempo de espera de un producto en una cola, el tiempo de espera o tiempo de entrega de un artículo en una cola, siempre sea el mismo, es trabajando con capacidad infinita. Si tienes infinitas máquinas, siempre vas a tener una máquina vacía para poner ahí tu nuevo artículo, tu nueva demanda, y que por lo tanto el tiempo de espera sea simplemente el tiempo de fabricación. Es la única forma de explicarlo. Y así es como trabaja la herramienta que ha triunfado en el mundo, hecha por IBM y que tienen todas las empresas. El MRP asume una capacidad infinita, pues es el único modo de asegurar un tiempo de fabricación constante al margen del nivel de demanda. Esto desemboca en una planificación donde todo llegará tarde al superar cierto nivel de utilización y donde todo se fabricará y se comprará demasiado pronto al bajar de cierto nivel. Y no podremos controlarlo. Vale, ¿qué es lo que hace el MRP a capacidad infinita de Hainford? Es decir, un MRP que, debido a las mejoras en la capacidad de computación, puede asumir problemas más complejos. Bueno, pues nosotros no solo entendemos como restricción en los plazos, sino que también entendemos como restricción la capacidad productiva. Esto significa que nuestra herramienta no tiene plazos de fabricación, sino que lo que hace es ir directamente a unos vectores de capacidad y reservar capacidad en ellos. Si no la hay, buscará otro día. De forma que está adaptando el tiempo de fabricación a la demanda que tengas tú por cada centro productivo, no en general, sino en cada uno. Así que será muy sensible si tienes cuellos de botella, etcétera. Aparte, trabajamos con márgenes de seguridad, y podemos modelar cualquier tipo de restricción más, como utillajes, stocks, cualquiera. ¿De acuerdo? Por construcción de la herramienta. Objetivos, lo mismo. La verdad es que a nivel de objetivos, el básico y el que todo el mundo persigue es mejorar la tasa de servicio, pero una vez persigues eso, ese objetivo, puedes intentar mejorar parcialmente a cambio de deteriorar un poco el primero, como por ejemplo mejorar la utilización, el tiempo de ciclo, etcétera, ¿vale? Y el algoritmo no solo es heurístico, sino que además hace algunas maldades detrás, bueno, que son cosas técnicas que dan igual, ¿vale? Que son se llama aleatorización y búsqueda local. No importa. Quedaros con que es un algoritmo que trabaja de una forma más sofisticada y que, por lo tanto, Raúl enseña el planificador avanzado. Gracias, me puse este recordatorio, así vamos a ello. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Este es ay, ¿qué pasa? Vale. Esta es la primera pantalla de nuestro planificador avanzado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver aquí es la demanda no planificada,
Esos son todos los pedidos que tengo que todavía no he planificado. Y aquí tenemos la demanda planificada. Vale. Cosas que tenemos que saber antes de empezar a ver el producto. El MRP trabaja en simulaciones, en un entorno imaginario. Nadie se entera de lo que pasa aquí. Puedes hacer 1000 planificaciones hasta el momento en que publicas una. Y entonces se entera todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una herramienta que te permite simular escenarios. Una herramienta que te permite hacer varias simulaciones y comparar, o varias planificaciones y compararlas para quedarte con la mejor o la que más te gusta a ti. ¿De acuerdo? Dicho esto, esta herramienta tiene un algoritmo enfocado en el largo plazo, otro algoritmo enfocado en el medio plazo y otro algoritmo enfocado en el corto plazo, y me voy a explicar. El algoritmo enfocado en ¿qué es lo que necesitamos en el largo plazo en una empresa industrial? Pues lo que necesitamos en el largo plazo es saber si, dada una previsión de demanda, nuestra capacidad productiva va a ser capaz de servirla. ¿De acuerdo? Eso significa que lo que tenemos que hacer es un análisis de saturaciones, utilizaciones. Y eso es un algoritmo que hoy no voy a enseñar porque no quiero liarme. Y luego tenemos otro algoritmo que trabaja de forma más reactiva, que es el siguiente. ¿Cuántas veces pasa que el departamento comercial necesita dar respuesta a si va a poder entregar un producto, servir un producto a cierta fecha? O simplemente necesita saber internamente si, aceptando este producto, nos estamos metiendo en problemas o no. Pues ese es otro algoritmo que llamamos, para que veáis que están, añadir al plan, ¿de acuerdo? Lo que hace el algoritmo de añadir al plan es, dado un plan ya publicado, añade un pedido o una serie de pedidos que son los que se quiere calcular cuándo vamos a poder servirlos, y de esa forma vamos a poder dar respuesta rápida al cliente, ¿de acuerdo? Es un algoritmo más enfocado en lo comercial. Y luego vamos al importante, que se llama replanificar respetando firmes. Este es la madre del cordero y el que, digamos, te hace la planificación de tu empresa. Lo que haríamos, no voy a darle a los botones para no haceros esperar ni nada, pero lo que haríamos es planificar respetando firmes. No voy a entrar hoy, si os parece, en lo que es firmes y lo que no. Lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Y si alguien tiene más curiosidad, pues podemos montar una demo ya más enfocada en cómo funciona la herramienta. El caso es que lo que él hace es una simulación. Y nos vamos a ir a la pantalla de simulaciones, al entorno de simulaciones. Y el entorno de simulaciones te va a devolver lo siguiente. Te va a devolver qué pedidos tienen incidencia, es decir, no ha sido posible planificarlos. Te va a devolver qué pedidos tienes en riesgo. El concepto de riesgo lo defines tú en relación a una holgura entre cuándo finalizas teóricamente el pedido y cuándo tienes que entregarlo. Y luego vas a saber cuál es tu demanda planificada y directamente tus pedidos listos para servir. Es decir, tienes stock ya y no te hace falta hacer nada. Lo vas a ver resumido en un gráfico de rosquilla y vas a tener cada una de las simulaciones, aquí solo hay una, puesta en un gráfico que en este caso no se ve muy bien porque no tiene, pero si hubiera más puntitos, más simulaciones, se vería mejor. Es un gráfico que te sitúa tu posible planificación, tu simulación, en dos coordenadas. ¿Cuál es el nivel de utilización que consigues y cuál es el nivel de servicio que consigues? ¿Qué es lo que buscamos en una planificación? Buscamos un nivel de servicio lo más alto posible, y un nivel de utilización en torno al 70%. Nunca superior al 70%. Si, esto es otra cosa muy típica, y es tener un montón de disciplina para capturar los datos, planificar, etcétera, y luego planificar al 100%. Planificas al 100% de saturación, cualquier mierda que te pase te va a hundir en la miseria. Sí, de claro, ¿vale? Otro día, y si alguien tiene interés, podemos hablar más concretamente de este tema y por qué. Nunca planifiquéis al máximo, pero ojo, porque alguien dirá, no, bueno, claro, yo no planifico al máximo. Yo lo que hago es mi capacidad productiva teórica, la multiplico por 1E y hago el máximo de ese. Error. Tú tienes que calcular tu capacidad efectiva multiplicando tu capacidad teórica por tu OE, muy bien, correcto. Y luego tienes que planificar el 70% de eso. Entonces, sorpresa, sorpresa, la mayoría de empresas estamos planificando muy por encima de lo que debemos. No voy a liarme, esto está además fundamentado matemáticamente, como decía antes, pero no voy a liarme hoy con esto, ¿vale? Quedaos con que la planificación perfecta es un 100% de servicio, de nivel de servicio, y un nivel de utilización
entre el 60 y el 70 más o menos está bien, que no supere eso, ¿vale? Entonces tú vas a tener tus diferentes planificaciones y cuál es el trabajo que tiene el planner aquí. El planner tiene que quitar todos estos, tiene que quitarlos. ¿Cómo? Y esta es la novedad o diferencia con otro tipo de softwares. Nosotros, el asunto no es doblar turnos, aumentar, comprar máquinas, no. El asunto es ajustar el algoritmo. No voy a meterme mucho en esto, pero digamos que hay toda una... Tenemos un montón de configuraciones que podemos hacer, no os preocupéis porque no voy a hablar de nada de esto, ¿vale? Pero hay un montón de parámetros que podemos tocar en el algoritmo. ¿Cómo busca hacia adelante, hacia detrás? ¿Cuál es la prioridad de cada pedido? ¿Cómo entiende, cómo entiende el servicio? ¿Podemos hacer un servicio parcial? No. ¿Podemos hacer splitting de esa orden y dividirla en trocitos o tiene que estar entera? ¿Queremos asegurar queremos que la orden sea firme antes y por lo tanto que no se mueva durante mucho tiempo, queremos dejarla libre? Hay un montón de cosas que hoy no voy a entrar, ¿vale? Pero digamos que el trabajo no es, este es para mí el cambio de mentalidad, el trabajo no es coger, que te dé el MRP, que te escupa una planificación y empezar a cambiar tu planta o tu empresa o adaptarte tú al algoritmo. El tema es parametrizar, configurar el algoritmo para que te funcione lo mejor posible a ti. Y una vez el algoritmo está perfecto y ya no puedes mejorarlo, entonces ya tienes que pasar a otro tipo de acciones, si es que quieres, ¿vale? Digamos que tú configuras, tú vas a despegar y entonces abres los flaps, configuras cuánto abres los flaps. No te la juegas a despegar con el avión como está y luego intentas hacer un aterrizaje forzoso. No, configuras el avión para que despegue perfectamente. Esto es lo mismo. Vas adaptando el algoritmo para quitar todas estas incidencias. De hecho, nosotros mismos no sabemos, dado una planificación, cuál es la mejor configuración exacta. Y a veces hacemos pruebas, nos ponemos dos personas, va a haber cada uno, misma planificación, vamos a configurar cada uno el algoritmo a ver cuál es la mejor. Y digamos que vamos teniendo una idea de cuáles son las buenas prácticas, pero no es 2 más 2, ¿vale? Es un poco, tienes que afinar. Vale, bueno, después de la simulación, obviamente lo que haces es publicar un plan, ¿de acuerdo? Y ese plan ya sí que se convierte en órdenes de producción, etcétera. Y todas las demás simulaciones se borran. Yo creo que por hoy, para hablar de... Tengo más cosas, ¿vale? Pero yo creo que por hoy, para hablar al final, obviamente, lo que hay son órdenes de producción. Bueno, aquí no hay ninguna, pero debería haber órdenes, en vuestro caso, ¿vale? Y yo creo que por hoy no vamos a necesitar ver mucho más de la herramienta, ¿vale? Simplemente una vista a vuelo de pájaro. No sé si lo he dicho bien, vista a vuelo de pájaro. Vale. Ahora sí, ¿no? ¿Alguna? Antes de meterme aquí. Nacho, igual hay alguna pregunta sobre el planificador. No, de momento no hay preguntas. Sospechoso, Nacho, sospechoso. Vale, vamos a pasar a la secuenciación. Esto es la planificación. Como veis, la planificación funciona, digamos, la unidad ideal de planificación son semanas. ¿Vale? Tú planificas semanas vista. ¿Qué significa eso? Que el planificador, el MRP que llamábamos antes, el planificador avanzado a capacidad finita, las siglas que se te ocurran, en cada década hay unas, pero nos referimos más o menos a lo mismo. El planificador no va a ser bueno para saber exactamente lo que pasa hoy. Es porque lo que pasa hoy trabaja en una unidad de medida mucho más pequeña, horas, minutos. El planificador, sin embargo, es fantástico para saber qué pasará la semana que viene y la siguiente y la siguiente. ¿Vale? Entonces trabaja en ese medio plazo, como decíamos. Y conforme nos acercamos al corto plazo, entonces es una herramienta que debe ser usada de otra forma y en lo que debemos fijarnos es en la secuenciación. ¿Vale? ¿Qué es secuenciar? Secuenciar la producción es asignar recursos, que son centros productivos en este caso, a tareas, que son órdenes de producción en este caso, con el fin de conseguir ciertos objetivos. En la práctica esto se traduce a asignar órdenes a centros y ordenar sus colas. Básicamente es esto, ¿vale? Dicho así parece sencillo, pero es un problema que puede convertirse en uno endiablado fácil, fácil, fácil y lo vamos a ver. Raúl, Fijaos, sí, una pregunta. qué bien, qué bien. José Manuel nos pregunta si lo tenéis incorporado en Bushido o está en desarrollo. No, está incorporado en Bushido y funcionando. ¿Ya Pues está? eso era.
Sí, y el secuenciador también. Otro día podemos hacer una reunión más de cosas en prototipo y de ciencia ficción, pero hoy queríamos hablar de lo que tenemos hecho y lo que vendemos ya. Claro, por supuesto. Bien, la secuenciación, como decía. Imaginaros este caso, que aparentemente es fácil, 20 órdenes en una cola. ¿Quién no tiene 20 órdenes en una cola, no? Imaginaros 4 maquinitas en serie, ¿vale? Entonces la pregunta es, bueno, cada orden tiene que procesarse en la misma máquina y vamos a pensar en el mismo orden para simplificar el tema. Por lo tanto, hay factorial de 20 permutaciones posibles. Vale, no hay... Este es el número que sale, ¿vale? O sea, no se puede decir este número, ¿vale? Eso es todas las ordenaciones. En el momento en que hice esta presentación, que ya hará algún añito, calculé cuál sería más o menos el tiempo que tendría un algoritmo de fuerza bruta, es decir, que mirase todo el universo de solución para elegir el mejor, ¿vale? ¿Cuánto tardaría? 77.000 años. 20 órdenes. ¿Os acordáis cuando decía, la gente no se da cuenta de lo chungo que es el problema? Entonces vienen y te proponen soluciones que simplemente son irreales, no pueden llevarse a cabo. ¿Por qué? Pues porque no, la mente humana no está preparada para entender esto, para entender que 20 órdenes, 77.000 años. O sea, de 20 a 77.000, es que ¿cómo es posible? Pues es así. Lo que pasa, lo que pasa es que secuenciar tiene un efecto muy grande. Fijaos, estos son cinco órdenes en 4 máquinas, ¿vale? Y esta ordenación nos lleva a un makespan, es el término que empleamos para decir tiempo, ¿vale? Un makespan, un tiempo de proceso de todas las órdenes de 575 unidades de tiempo. Pero, ¿qué pasa si lo ordenamos bien, si lo secuenciamos bien? Que el makespan se convierte en 300. Estamos hablando de un 50% de capacidad liberada en vuestros centros. Estamos hablando, si hacemos una comparación más o menos a ojo, fijaros lo que le pasa fijaros lo que le pasa a la orden 3. La orden 3, fijaros dónde se termina y fijaros lo que pasa aquí. ¿Lo veis? Mejorando la utilización, hemos retrasado una orden. ¿Vale? La orden 3 va a llegar más tarde, a pesar de que todo en general llegue antes. Esto es otra cosa que es antiintuitiva, pero es así. Cuando tú mejoras la utilización, generalmente vas a deteriorar la tasa de servicio, generalmente, ¿vale? Pero podéis ver el efecto, es que es muy grande. Estamos hablando de mucha liberación de capacidad productiva. Y por supuesto, esto es porque he empleado un algoritmo, estoy midiendo la utilización, es decir, tardar lo mínimo posible en hacer un mismo plan, pero podríamos mirarlo con fechas de entrega, lo cual que será más fácil para poner el ejemplo, ¿vale? Claro, entonces, ¿cuál es aquí la madre del cordero? ¿Y si pudiéramos dar una solución cercana al óptimo en segundos en lugar de en 77.000 años? Pues eso es un secuenciador, ¿vale? Si os fijáis, la diferencia es que el planificador avanzado lo que hace es convertir pedidos en órdenes, con fecha de entrega, con fecha de lanzamiento y con cantidades, obviamente. Fecha de entrega y cantidades son triviales, pero lo de la fecha de lanzamiento no es tan trivial, porque el algoritmo del planificador te dice cuándo debes lanzar cada una de las órdenes, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el secuenciador? El secuenciador va después. Una vez tenemos las órdenes lanzadas en la planta, ¿de acuerdo? Bueno, creadas realmente, no hay por qué tenerlas lanzadas. Una vez tenemos las órdenes creadas en nuestro backlog de órdenes, el secuenciador lo que hace es encolarlas en un orden que te mejora cierta performance industrial, ¿vale? Eso es un secuenciador y esa es la diferencia. Vale, elementos de la secuenciación. Bueno, pues, a ver, lo pongo todo en inglés porque todo está en inglés, ya está, no por ninguna otra cosa, ¿vale? Jobs, que son órdenes, pues obviamente el tiempo de proceso, el momento en el que se lanza la orden, el momento en el que la orden finaliza, la prioridad que tiene esa orden, seguimos rapidito. Vale, esto es más interesante. Muchas veces cuando hablamos de secuenciación, la gente no tiene en cuenta que la parte fundamental es qué arquitectura de planta, qué layout de planta tienes. Porque va a ser muy diferente secuenciar un tipo de layout de otro, ¿vale? ¿Qué entornos de máquina, qué entornos de planta tenemos? Hombre, pues
Vamos a empezar por el más fácil, single machine, una máquina, esto es trivial, ¿vale? Esto hay algoritmos exactos que lo hacen y no son de complejidad exponencial. Máquinas en paralelo, es decir, tienes una máquina y te compras otra que hace lo mismo, ¿vale? Ahora, máquinas en paralelo pero con diferente velocidad. Tienes dos máquinas, pero una es más nueva que la otra. Flowshop, máquinas en serie. Ya no tienes máquinas en paralelo, no hacen lo mismo, hacen cosas diferentes. Pero siempre es una misma ruta. Siempre se va a la máquina 1 y luego a la máquina 2. Y nunca es al revés. Eso es un flowshop. Empezaría a parecerse a una línea de producción. ¿Vale? Flexible Flowshop, que es una generalización del caso anterior, y en lugar de M máquinas en cada serie, hay C fases y en cada una de las fases M máquinas. Es decir, no solo hay una máquina por cada serie, sino que hay más de una máquina en cada una de las fases. ¿Vale? Y ya el híbrido, que es el caso general de un trabajo en serie. Tengo varias fases, en cada fase tengo un número de máquinas que puede ser diferente y además las máquinas pueden trabajar a diferente velocidad. Pero lo importante esto es muy típico, yo pregunto, ¿trabajáis en serie? Sí, vale. Entonces lo que yo entiendo por trabajar en serie es que yo tengo una ruta de fabricación en mi ingeniería que se traduce en algo físico en la planta. Entra por la 1, sigue a la 2, a la 3, a la 4. Puede haber las máquinas que sea en cualquiera de en los diferentes estadios, en las diferentes fases, pero nunca se hace la 2 antes que la 3, nunca se hace la 2 antes que la 1. Podemos saltarnos alguna de los trabajos, pero nunca hacemos un trabajo posterior antes, ¿de acuerdo? Siempre es decir, el 2 siempre antes que el 1, el 3 siempre antes que el 1, el 3 siempre antes que el 2, etc. Y no hay ningún trabajo, ninguna ruta que se cruza. Eso es trabajar en serie, ¿vale? A nivel, digamos, matemático, lo que nosotros necesitamos para modelar tu planta. Y luego, si no tienes esto, tienes un job shop, así de claro. ¿Qué es un job shop? Pues cada trabajo tiene su propia ruta y por lo tanto pueden convivir muchas rutas de ingeniería juntas. Una cola puede alimentarse de varias máquinas y fases diferentes. En la práctica son irresolubles debido al enorme tamaño del universo de soluciones. Claro, al tener tantas permutaciones posibles porque hay tantas rutas que se cruzan, este problema es muy, muy difícil. Por lo tanto, si tú tienes primero, puedes configurar tu planta en trabajo en serie. Si es que sí, hazlo, porque la diferencia en cuanto a el rendimiento que vas a obtener es enorme. Si no puedes hacerlo porque, por ejemplo, eres una empresa de servicios industriales y tú tienes parque de maquinaria y no sabes lo que te van a pedir, bueno, pues entonces tienes un job shop, un taller de trabajos en español. Pero sé consciente de que si tienes un job shop, no puedes esperar algoritmos tan buenos como los que esperarías en un flow shop, es decir, un trabajo en serie. ¿Vale? Bueno, y el último caso es lo mismo, es este es cualquier caso. O sea, este es el conjunto que lo engloba todo. No sabes lo que tienes cualquier cosa. Claro, ¿qué pasa aquí? En cuanto a los constraints, bueno, los parámetros que debemos seguir, ¿vale? Hay de muchos tipos. Hay algunos que lo que hacen es precisamente reducir mucho el tamaño de la solución, el universo de soluciones posibles. Esos nos encantan porque son más fáciles. Y hay otros que lo que hacen es aumentar muchísimo el universo de la solución. Los odiamos porque hacen que sea mucho más difícil. Por ejemplo, precedencia. No, aquí hay un millón, o sea, esto es un ejemplo, ¿vale? Para que veáis cuando quiero secuenciar la producción, pues detrás está todo esto. La precedencia es que se requiere que se termine un trabajo antes de empezar otro. Eso es súper típico, por ejemplo, en empresas de proyectos, ¿vale? Tú necesitas una orden antes, una orden terminada para empezar otra orden. Típico, no pasa nada, está bien, lo trabajamos fácilmente. Muy típico. Trabajos dependientes de la secuencia. El tiempo de setup, pues de configuración de la máquina, depende del trabajo anterior y del posterior. No es lo mismo pasar del artículo 1 al artículo 2 que del artículo 2 al artículo 1. En muchas empresas el tiempo de preparación es constante por artículo, pero no es la realidad. La realidad es que cada artículo tiene un tiempo de preparación con respecto a otro. Entonces, haces una matriz y tienes que calcular todos esos tiempos. Lo digo para que veáis que hacer bien las cosas tiene un coste de trabajo.
Porque no es lo mismo poner un artículo y cuál es su tiempo de preparación que tener que calcular todas las secuencias posibles, ¿vale? Pero bueno, si no tienes esa información, podemos trabajar igual, ¿eh? No es que esto impida el poner un secuenciador, simplemente no serás tan preciso. Muy típico, elegibilidad. Tengo dos máquinas que hacen lo mismo. Puedo hacer este trabajo en las dos máquinas. ¿Cuál elijo? ¿Vale? No hay problema, fácil. Skipping, me salto una fase. ¿Os acordáis que decíamos que una línea es primero uno, luego dos, luego tres, luego cuatro? Vale, pero permitimos uno, tres, cuatro también. Podemos saltarnos fases. Skipping, ningún problema, fácil. Overlapping, puedo empezar la orden siguiente antes de terminar la anterior. Cuando son piezas, por ejemplo, y una orden son un número de piezas, tú puedes empezar la siguiente orden, la siguiente fase sin que termine la anterior. Fácil. Lag, también fácil. Una fase debe esperar una cantidad fija o proporcional de tiempo antes de realizarse, una vez la fase anterior ha concluido. Por ejemplo, enfriado de un producto de industria alimentaria, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Cuando necesitamos que la temperatura vuelva a un sitio, que se refrigere algo, etcétera, o que se caliente, casos típicos. No hay problema. Blocking, muy difícil. Sucede cuando existen almacenes intermedios. O sea, cuando tú tienes un buffer, ¿vale? Y necesitas que ese buffer siempre tenga los trabajos a tope. Muy difícil. Hace que la solución sea muy difícil. En la práctica, recomendamos no modelarlo directamente. Batching, dificilillo, se puede, pero es difícil. Una máquina solo puede comenzar a procesar cuando hay disponibles un cierto número de trabajos. Por ejemplo, yo me imagino siempre un horno de pan, ¿vale? Tú no pones un pan y enciendes, o sea, tú no enciendes el horno y pones un pan. Tú enciendes el horno, pones varios panes y entonces lo cierras y procesas, ¿de acuerdo? Necesitas tener un número mínimo de artículos para poder activar el procesado. Por lo tanto, unos artículos esperarán el tiempo necesario hasta que lleguen todos los demás. Recirculación es fácil. Volver a una etapa anterior. Dificilísimo. El lot streaming. El algoritmo elige el tamaño de las órdenes, es decir, te calcula cuál es el tamaño ideal. Olvidaos. En la práctica, olvidaos. En la universidad hay soluciones, hay cosas. Olvidaros. No wait. Una vez el trabajo comienza a realizarse, no puede esperar entre etapas. Por ejemplo, en industria alimentaria, donde el paso del tiempo modifica las características bioquímicas del producto. Buah, difícil. Se puede, pero es difícil. Y bueno, permutation es muy fácil, es que la permutación inicial se mantiene. Magnífico, nos encanta. Intentamos siempre trabajar así. Vale, lo que quiero decir con esto es que vuestra planta tiene una arquitectura, o job shop o flow shop, por resumir. Una es fácil, flow shop, otra es difícil, job shop. Si tenéis un job shop, ya tenéis que saber que va a ser más difícil secuenciar y optimizar vuestra planta. Y también tenéis que saber que según lo que produzcáis, hay algunas características de vuestra producción que son intrínsecamente más difíciles de secuenciar, porque hacen que el algoritmo tenga mucho más espacio de solución, muchas más permutaciones posibles, ¿vale? Y sin embargo hay otras que son más fáciles. Entonces, esto, si tú lo sabes cuando miras a tu planta, vas a poder pensar, ir, investigar, pensar, avanzar en soluciones mucho más realistas que si no te planteas todo esto, ¿vale? Vale, objetivos de la secuenciación. Esto es súper, súper importante. La secuenciación es un problema de optimización combinatoria y como cualquier problema de optimización, se busca maximizar o minimizar algo, ¿vale? Lo que sea. Vale. ¿Qué podemos...? Objetivos típicos. Vale. Minimizar los retrasos. Este es el objetivo fundamental de empresas que trabajan contra pedido. Cualquier empresa que trabaje contra pedido, al menos, por ejemplo, los artículos superiores de venta, tiene que trabajar minimizando retrasos. Las empresas que trabajan los artículos de venta contra pedido siempre necesitarán minimizar los retrasos, es decir, los retrasos en las fechas de entrega. Hay diferentes formas de modelarlo, pero digamos que el más habitual se llama tardiness y significa que te voy a penalizar si llegas tarde, pero no te voy a premiar si llegas pronto ni si llegas a tiempo, ¿vale? Claro, el tema es que minimizar los retrasos tiene efectos negativos en otras variables, ¿de acuerdo? Cuando tú minimizas retrasos, se deteriora la utilización. Es decir, para minimizar retrasos, lo normal es que un mismo plan tardes más tiempo en hacerlo que si no minimizaras retrasos. Esto al cerebro humano le pica muchísimo. Y he conocido gente que después de explicarlo tal, yo veía como no lo acepto. O sea, no, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí.
Y por supuesto se deteriora el tiempo de ciclo por un motivo similar. ¿De acuerdo? Digamos que tenemos que elegir entre lo que quiere el financiero, que es sacar el máximo provecho de los activos, y lo que quiere el comercial, que es mantener al cliente lo más contento posible. Las dos no se pueden. Algo clásico que en las empresas, a pesar de que sí que se tiene una intuición de esto, pero no se llega a explicitar y esto conduce a muchas conversaciones inútiles. Hay que elegir o saber que estás comprometiendo uno por el otro o que no estás mejorando ninguno al máximo. Lo que decía antes, objetivos financieros, este es, digamos, el objetivo que quiere el director financiero. Desde un punto de vista estrictamente financiero, maximizar la utilización de los centros es un objetivo fundamental, pues aumenta la tasa interna de retorno de la inversión en inmovilizado. La forma estándar de modelar este objetivo es minimizando el make span, que es el tiempo transcurrido entre el inicio del plan de producción y su finalización. Menor make span implica más utilización. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, aumentar la utilización incrementa el tiempo de ciclo de forma no lineal, esto ya lo explicaba antes. Con lo cual puede resultar extremadamente contraproducente, porque intentando optimizar los recursos, deterioras el nivel de servicio. Es decir, tú crees que lo estás haciendo genial y los clientes les estás jodiendo. ¿Vale? La relación entre utilización y tiempo de ciclo puede analizarse empleando una rama de la matemática, ya lo he hablado antes, ¿vale? Entonces, es que no hay más. Esto es así, es la segunda ley de la termodinámica. No vas a conseguir un 100% de utilización ni te vas a acercar, y de hecho debes huir de eso en el caso de que quieras servir lo mejor posible a tus clientes. Con lo cual, lo que va a pasar es que vas a tener un parque de maquinaria desde un punto de vista financiero sobredimensionado. Pero solo así vas a poder servir bien. Porque si lo que haces es llevar tu utilización demasiado lejos, los tiempos de espera van a aumentar mucho y como el tiempo de espera es una parte fundamental del tiempo de ciclo, de hecho la más importante, un 90% de tiempo, 95%, en el tiempo que pasa una orden desde que se crea hasta que se finaliza, es espera, lo que vas a hacer en general es ponerte difícil cumplir tu propio lead time. Bueno, y luego tenemos lo que a mí me gusta pensar que son objetivos industriales, ¿vale? Minimizar el tiempo de ciclo, minimizar el WIP. Desde un punto de vista estrictamente industrial, pues minimizar el tiempo de ciclo, que es el tiempo que un trabajo pasa desde que se lanza hasta que se acaba, es un objetivo fundamental. Es la velocidad a la que va un trabajo por tu planta. En secuenciación, este objetivo lo llamamos flow time. Bueno, disminuyendo el tiempo de ciclo, disminuye el WIP, manteniendo el rendimiento y se mejora el servicio. Un menor tiempo de ciclo permite dar lead times más cortos. Vale, claro, tú siempre puedes mejorar el tiempo de ciclo a costa de reducir tu utilización. Compras más máquinas y ya está. Esa es la forma, digamos, tramposa de mejorar este indicador. Lo suyo es disminuir el tiempo de ciclo con una misma capacidad productiva. Claro, si aumentas tu capacidad productiva es muy fácil disminuir el tiempo de ciclo. Bueno, esto es toda una reflexión matemática al respecto. Le voy a meter rápido, va. En cualquier modelo productivo, cualquier máquina, tú siempre vas a tener un WIP a partir del cual tu rendimiento no va a mejorar, ¿vale? Porque ya va a ser cola. Es el mejor de los casos, por lo tanto, está acotado. Y, me voy a saltar esto porque me lo voy a saltar. Voy a llegar a que tienes tienes la mejor de tus posibilidades, la peor, y hay una estadísticamente probable, ¿de acuerdo? Tú lo que necesitas estar es por encima de ese estadísticamente probable. Siempre que lo consigas, vas a estar bien, porque con un mismo nivel de WIP vas a obtener mejor rendimiento, ¿de acuerdo? Eso es de lo que estamos hablando, con un mismo nivel de WIP. Claro, si tú lo que haces es, como digo aquí, ahora lo explicaré, simplemente deteriorar tu utilización, así es muy fácil. Si existe un indicador industrial capaz de resumirlo todo, es el LACTE, Load Adjusted Cycle Time Efficiency. Este indicador unifica la eficiencia industrial, tu tiempo de ciclo efectivo, con respecto al tiempo de ciclo teórico de ingeniería, con la eficiencia financiera, es decir, la utilización. Así, un buen tiempo de ciclo a costa de una baja utilización es penalizado. Y una utilización alta a costa de un tiempo de ciclo pésimo también. Este es, digamos, el indicador perfecto. Vale, ya sabemos cuáles son los objetivos que debemos perseguir y volvemos a la complejidad del problema. Ya lo hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar algoritmos
heurísticos. Aquí está mal puesto, ¿no? Aquí está puesto heurísticos muy difícil. Es al revés, me he equivocado. ¿Vale? Tenemos que buscar algoritmos heurísticos que se aproximen. ¿Qué tipo de problema es este? No es exactamente el mismo que el de planificación. La optimización combinatoria es una rama de las matemáticas relacionada con la programación lineal en enteros, la investigación operativa, teoría de grafos. Hay muchas cosas que entran aquí. Tiene importantes aplicaciones en matemática aplicada, machine learning e inteligencia artificial. En dichos problemas, el conjunto de elementos a combinar es discreto y el conjunto de las posibilidades es enumerable. Es decir, no tenemos integrales, sino que tenemos sumatorios. ¿Vale? Podríamos decir, es la diferencia a nivel matemático. El primer problema de este tipo que se conoce, y el típico, es el problema del viajante. El problema del viajante es el ejemplo más famoso de optimización combinatoria. ¿Cuál es la mejor ruta de un viajante que tiene que visitar diferentes ciudades? Esto es lo mismo que secuenciar una cola de producción. El problema del viajante equivale a secuenciar una máquina con setups dependiente de la secuencia y tiempos de proceso cero. El tiempo de proceso es el tiempo en la ciudad, vamos a poner que es cero, ¿vale? Y el tiempo de setup es justo el tiempo de viaje que hay entre las diferentes ciudades. Es el mismo problema. Ya lo explicaba antes, ¿de acuerdo? Tenemos que ser muy sensibles con la dificultad del problema porque se va a la mierda muy rápido. Ya he explicado todo esto, no hace falta volver a explicarlo. Y bien, simplemente decir que nosotros trabajamos, en este caso no voy a meter muy fuerte con esto, trabajamos con un algoritmo que se llaman metaheurísticos. ¿Qué significa eso? Hay una heurística inicial y lo que hacemos es hacerle perrerías después, ¿vale? Trabajas con una heurística y luego le haces cosas. Por ejemplo, coges trabajos al azar y los quitas. Y vuelves a pasarle la misma heurística solo de esos trabajos después de haber quitado haberlos quitado, los vuelves a meter, ¿de acuerdo? Luego haces otra que es lo que se llama búsqueda de vecindad. Coges una orden y la mueves alrededor. Y a través de este tipo de historietas consigues secuenciaciones buenísimas. Pero pero sigues haciendo un algoritmo heurístico y por lo tanto no tiene la dificultad de ser un algoritmo de complejidad exponencial, ¿vale? Y aquí me imagino que querremos ver el secuenciador. Nacho, ¿crees que habrá alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Vamos para allá. Alberto nos dice, ¿el sistema tiene en cuenta las paradas que se produzcan por fallos de maquinaria o mantenimiento? Muy buena pregunta. Gracias, gracias. ¿Cómo se llamaba? Perdona, no he escuchado. Alberto, Alberto. Alberto, muchas gracias por la pregunta. ¿El sistema tiene en cuenta las paradas? Sí, porque el sistema accede a los calendarios de los centros. Entonces, digamos, vamos a diferenciar dos paradas, ¿vale? El paro planificado y el paro no planificado. En el paro planificado es muy fácil porque simplemente en el centro está el paro calculado. Entonces, es, digamos, un tiempo en el que ya hay una orden puesta, como si dijéramos. Con lo cual, el algoritmo va a poner órdenes antes y después, nunca en medio. Cuando hablamos de un paro no planificado, el algoritmo se entera en el momento en que alguien, a ver, dependiendo del nivel de tecnología de tu planta, si el nivel de tecnología de tu planta es tal que cuando una máquina se para, eso le llega al sistema directamente a través de un software mesh, el algoritmo se entera instantáneamente. Si la captura de datos en tu planta es vía operario, el algoritmo se entera cuando el operario declara un paro y una razón de paro, ¿vale? Entonces, podría darse la situación de que alguien planificara justo antes de que el operario declarase ese paro, en este caso. Es como todo. Más tecnología, pues más precisión. Por resumir, sí, el algoritmo se entera porque tiene acceso a todos los calendarios y al estatus de actividad de los centros. ¿He respondido, Nacho? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Pero a ver, Fenomenal. Héctor tiene otra pregunta. Nos dice, si tenemos un RP como Oracle o SAP, este secuenciador y el MRP tienen conectores para poder organizar las órdenes que están en estos sistemas de negocio o hay que alimentarlo independientemente. No, podemos integrar cualquiera de estos desde la suite. Nosotros lo llamamos la suite de optimización y está pensada y desarrollada no solo para ser utilizada en el entorno de Hainfor, sino para ser utilizada en cualquier otro entorno. Hay una serie de tablas que tenemos que conectar, ¿vale? Y dependerá de cuánto quiera la matriz, la empresa matriz,
del cliente o posible cliente cuánto quiera que nosotros accedamos a las bases de datos. Si permite conexión vía microservicios, vamos, te diría coser y cantar, pero si me oyera mi director de operativa me reñiría. Así que a coser y cantar tampoco, ¿vale? Pero sí, claro. De hecho, es una implantación muy típica y hemos hecho ese tipo de trabajos. Perfecto. ¿Le doy? Sí, de momento. A Ok. ver, no, mira, tenemos otra, perdón. Hernán dice, buenas, si no se está cumpliendo la secuenciación, ¿se recalcula automáticamente o habría que reorganizarlo? No se está cumpliendo. ¿Qué quiere decir que no se está cumpliendo? Que alguien en la planta le da por poner un trabajo, o sea, va el trabajo uno y dice, me cago, voy a poner el 3. ¿Es eso? ¿Qué es no cumplir? O hablamos de que, o sea, de que la secuencia es correcta, pero las fechas están llegando tarde. Me imagino que será esta. Pues a ver si nos contesta. Dice que sí, tenemos tiempos teóricos o recursos que no llegan en el plazo. Vale. Bueno, aquí hay dos casos. En un caso de empresa que trabaja en serie, a la secuenciación le es absolutamente indiferente el tiempo de inicio y el tiempo de fin, porque solo importa la secuencia. En esos casos, la secuenciación es el orden en el que tienes que hacer las tareas. Y luego, claro, sí, hay una fecha, una estimación de cuándo la inicias y una estimación de cuándo la terminas, pero da lo mismo. La secuenciación va a ser la misma, tardes el triple o el doble, da lo mismo. En ese caso, da igual, la secuenciación va a mantenerse. Ahora, hay otros casos, que es el caso de que haya precedencia, típico en empresas más tipo trabajos en taller, más tipo proyectos. Yo necesito terminar un trabajo para empezar otro. Entonces, ¿qué es lo que a veces sucede? Que el secuenciador te va a hacer esperar un trabajo, va a ponerte otros delante, aunque ya podrías ponerlo. ¿Por qué? Porque tiene que esperar a que otro termine. En ese caso, si el segundo se retrasa, ahí hay que cambiar la secuencia. ¿Por qué? Porque como también se va a retrasar el primero que tiene precedencia, entonces en medio puedes poner más órdenes. En ese caso sí que sería importante. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, en la práctica se resuelve porque tú lo que necesitas es lanzar varias veces al día. No hay ningún problema. O sea, tú puedes, por ejemplo, lo voy a hablar, ahora cuando hable de la herramienta creo que todo esto saldrá, pero contesto. Tú puedes dejar, obviamente por defecto la primera orden, la orden que está, las órdenes con producción abierta no se mueven, se quedan ahí. Tú puedes cambiar todo lo demás y eso se queda ahí. Pero también puedes decir que no te toquen las siguientes n órdenes, ¿de acuerdo? Entonces tú resecuencias 1 millón de veces y nadie se entera, porque las órdenes para cada empresa, según la envergadura de la producción y de los materiales y lo que cueste llevarlos, etcétera, para una empresa de calderería no es lo mismo hacer una preparación que para una empresa de, no sé, tornillería, ¿vale? No es lo mismo. Necesitas más movimientos o movimientos que te precisan de más tiempo, de más recursos. Entonces, una empresa de ese tipo va a ser mucho más sensible a que tú resecuencies la cola, con lo cual lo que tienes que hacer es fijar más órdenes. Pero, y en otro tipo de empresas tal vez puedas moverlo todo, porque la preparación sea mucho más... Digo la preparación del material delante de la máquina, ¿eh? No la preparación de la máquina. Entonces, sí, lo que tienes que hacer es tener como disciplina lanzar, o puedes hacerlo, a ver, puedes hacerlo, no pasaría nada, podrías hacerlo automático. Podrías dejar un script que directamente te lanzara, pero yo no lo haría. ¿Por qué? Porque eso es como el MRP. La gente que te dice, reacciona a los eventos de tu planta. Ya, pero ¿y cómo sé yo que esa secuenciación que ha hecho él, cómo sé yo que me tengo que dar con esa? ¿Cómo sé yo que no tengo que hacer ningún cambio para mejorarla? O sea, el trabajo es hacer varias simulaciones y quedarte con la mejor, o lo que tú entiendes mejor. Si lo automatizamos y no ponemos una inteligencia artificial en medio para elegir la mejor, que se podría hacer, pero no lo tenemos ahora mismo, eh, yo es que no me quedaría con esa primera. O sea, es automatizar un proceso que requiere de la atención humana. Ese proceso no debes automatizarlo a no ser que lo automatices con algoritmos muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que haría yo?
yo me haría unas alertas, me configuraría unas alertas para cuando ciertos eventos suceden en la planta, que yo me entere, imagínate que soy el planificador, me entere porque sé que tengo que hacer una replanificación, ¿vale? Entonces, cuando veo esa alerta, hago varias simulaciones y me quedo con la mejor. Eso es lo que haría yo. Ahora, si tú dices, no, es que la verdad es que no me importa hacer varias simulaciones porque es una línea productiva, la primera simulación va a ser generalmente buena, lo podemos automatizar, ¿vale? He respondido a la pregunta, me he ido por los cerros de Úbeda. Nacho, ¿tú qué opinas? Yo creo que más o menos bien. Más o menos, me he ido un poco, ¿no? Un Vamos a ver qué poquillo. opina la persona que ha hecho la pregunta. Por favor, si algo no ha quedado claro, repregúntame. Sin piedad. Tenemos otra pregunta, te la voy a leer. Venga. José Manuel dice, ¿el planificador como tal lo tenéis como un módulo fuera de producción? Os lo pregunto porque nosotros tenemos un módulo de producción, pero no nos aparece nada del MRP, planificación y demás, por contactar con nuestro project manager en la migración. Vale, entiendo que es un cliente de Hainfor, ¿no? Será porque es un cliente de Hainfor y por eso está diciendo eso. El planificador avanzado es un módulo, una aplicación diferente a producción, sí. Si no se aparece porque no aparecerá porque no estará contratada. Y sí, yo creo que si queréis ver una demo más enfocada en vuestro caso y poder hablar con vosotros para ver exactamente vuestra casuística y que os hagamos una asesoría, un análisis más pormenorizado, pues podéis contratar con vuestro project manager, por supuesto, con el departamento comercial de Hainfor o incluso conmigo si lo conseguís. Y probablemente esa sesión la haré yo. Si queréis a otro, lo decís y ya está. Perfecto. Pues respondido. ¿Sigo? Tengo otra pregunta más. ¿Te la formulo o lo dejamos para No, no, después? no, formula todo, formula a tope. Pues Héctor dice, ¿se puede optimizar por pedido? Es decir, tengo un pedido compuesto por diferentes productos fabricados en diferentes líneas de producción y por tanto la optimización de lead time Mm. para que el pedido salga en plazo adecuado y no tengamos materiales fabricados como mucho antes de completar el pedido completo. Sí, sí, todo eso es interesante. Gracias por la pregunta. Tú puedes optimizar por pedido, porque al final, si nos fijamos lo que está pasando cuando optimizamos por pedido, es que estamos virtualmente diciendo que todo va a estar preparado en la fecha del último. O digamos, es como un ensamblaje. Tú imagínate que a un artículo le pones una última fase de ensamblaje. Y esa fase de ensamblaje depende de que otras órdenes terminen. Al final, esa fase de ensamblaje nunca va a empezarse hasta que no estén las otras terminadas. Entonces, si tú lo que quieres es tener, digamos, una señal clara de cuando todos los artículos están listos para ser expedidos, se puede hacer vía, por ejemplo, crear esa fase última en todos. Es una fase fantasma que no existe, pero lo que te dice es cuando todos estén, amigo, a expedir. Se me está ocurriendo sobre la marcha. Pero bueno, quiero decir, incluso sin eso, se podría trabajar simplemente mirando la fecha del mayor, pero eso ya sería un trabajo más de análisis. Si lo que quieres automatizarlo, yo haría lo que acabo de decir. Pero es una solución a la que he llegado en 10 segundos. Creo que si le dedicamos más tiempo y nos reuniéramos y algo, nos reuniéramos y eso, creo que llegaríamos a soluciones incluso mejores. ¿He respondido, Nacho? Yo creo que sí, ¿no? Ha respondido perfectamente. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? No, ahora no, ya no hay más. Vale. Bueno, voy a quitar esta. El secuenciador tiene muchos algoritmos diferentes, ¿vale? Y diferencia, como decíamos antes, trabajar con líneas productivas de trabajar tipo taller. ¿De acuerdo? Aquí veis mucho, pero no os asustéis, ahora os explico. Cuando trabajamos con líneas productivas, tenemos tres algoritmos. El que minimiza los retrasos. Ojo, cuando digo minimiza, no digo en ningún caso que lo optimice, ¿vale? Porque optimizar es una palabra muy ambiciosa y que hay que usar con cuidado. Optimizar es que está claro, puedes asegurar que no hay una solución mejor. Como decíamos antes, estos son algoritmos heurísticos. Proponen soluciones muy buenas, próximas al óptimo, pero no garantizan que sean el óptimo, aunque en muchos casos lo son, ¿vale? Entonces, esta lo que hace es, tú trabajas contra pedido y te preocupa mucho tu servicio comercial, trabaja con tardines, ¿vale? Es decir, minimizar retrasos.
¿Tú trabajas contra stock o tienes unos artículos intermedios que trabajas contra stock? Bueno, pues yo, si trabajas contra stock, lo que recomiendo es minimizar el tiempo de ciclo, la velocidad en la cual los artículos pasan por tu planta, porque eso significa que tu stock es rellenado lo más rápidamente posible, con lo cual estás respetando los niveles de stock mínimo y máximo que te has propuesto. Y por otra parte, al final tenemos maximizar la autorización. Yo, a ver, entre nosotros, esta no la recomiendo absolutamente nunca, pero hay mucha gente que persigue, que quiere que no haya ningún hueco. Bueno, si no hay ningún hueco en tu planificación, tú te vas a pensar que eso es lo mejor del mundo, pero estás muy cerca entonces de que cualquier cosa que... Mira, que no haya ningún hueco en tu planificación es lo mismo que ir por la carretera todos los coches a 3 metros en los unos de los otros. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un coche a 3 metros delante y un coche a 3 metros detrás? Que cualquier frenazo se convierte en un atasco, ¿vale? Pues, amigo, eso es la autorización al 100%. Cuando ya no cabe ningún coche más, ¿tú quieres ir por una carretera por la que no cabe ningún coche más? ¿Pensamos que las carreteras las hacemos para que no vayan ni para eso? ¿No querremos un poquito más de holgura, amigos, por si un coche frena que tú no tengas que frenar? La queremos. Entonces, yo no recomiendo nunca maximizar la utilización, ni recomiendo nunca que no haya ningún hueco en el Gantt. Ahora veremos el Gantt. Pero es una cosa que es una obsesión que tiene la gente, ¿vale? Sin embargo, en la carretera a todos nos gusta y todos intuitivamente sabemos y aceptamos que una carretera no debe ser todos los coches a 3 metros los unos de los otros. Pero es lo mismo. Y de hecho está regido por las mismas reglas que son la matemática de teoría de colas. Vale. Luego tenemos el Jobson, que tiene muchos más algoritmos, pero aquí hay un truquito, ¿vale? Y es que este primer algoritmo es lánzalos todos y quédate con el que devuelva mejor utilización. Este segundo es lánzalos todos y quédate con el que te devuelva mínimo retraso. Y este es lánzalos todos, pero quédate con el que te devuelva mínimo número de pedidos retrasados. Así que en la práctica tú tienes que utilizar estos tres y no voy a proceder a explicar todos estos porque dan lo mismo, ¿vale? Al final se usan estos para cualquiera que quiera contratar implementar esta aplicación, el secuenciador, y quiera conocerlos, por supuesto, tenemos documentación al respecto y los miramos uno a uno. Pero créeme que en la práctica se utilizan estos, ¿de acuerdo? Y luego está este, que se lanza con los demás, que generalmente es el mejor y también el que más cuesta, a nivel computacional, quiero decir. Días vista. Claro, tú puedes secuenciar tu producción por fecha de vencimiento o por fecha de lanzamiento. ¿Qué pasa? Que muchas empresas no tienen fecha de lanzamiento de las órdenes, porque para calcular la fecha de lanzamiento de las órdenes necesitas un sistema que haga lo que hace nuestro planificador avanzado, que diga, oye, aquí no puedo, aquí tengo capacidad, aquí tal, aquí, ya, pero en esta, vale, aquí. Si tú no tienes el planificador de Hainford, no debes utilizar la fecha de lanzamiento para lanzar las órdenes. Yo recomiendo fecha de vencimiento. Pero si usas el planificador de Hainford, recomiendo en ese caso la fecha de lanzamiento. ¿Esto qué significa? Que yo voy a lanzar, pues por ejemplo, las órdenes con fecha de lanzamiento a 5 días vista. ¿Vale? Nunca hay que lanzarlo todo. Esto es otro error, otra obsesión. Quédate las órdenes en papel todo el tiempo que puedas. No se las enseñes a nadie. A nadie. Que se queden en el backlog. Y tú lanza, dependiendo de tu tiempo de proceso medio, lanza un día, 2 días, 3 días, 5 días, una semana. Por ahí tienes que lanzar. No lances más. No lances más. ¿Cuántas veces tienes que lanzar? Una vez más, depende de la reactividad de tu planta. Si tienes ciclos de producción cortos, probablemente tiendes a lanzar más veces. Y si tienes ciclos de producción largos, pues probablemente tiendas a lanzar menos veces. Un estándar, 2 veces al día. Una vez por la mañana o 3. Una vez por la mañana, otra vez a mediodía y otra vez a última hora de la tarde. Bien, aquí puedes considerar las órdenes lanzadas o no. Es decir, ¿quieres meter en la coctelera las órdenes que ya están en la planta? Sí, perfecto. Obtendrás mejores resultados. ¿O no? ¿O quieres solamente añadir las órdenes que están creadas pero no lanzadas todavía? Esto se parece al proceso que teníamos, que os he explicado antes, del planificador, que llamábamos añadir al plan. Yo tengo un plan y lo que hago es, no toco nada, simplemente añado. Pues esto es lo mismo. Hay empresas o momentos en los que tú solo quieres añadir, ¿de acuerdo? No quieres tocarlo todo. Podrías tener el siguiente, por ejemplo, la siguiente política. A última hora de la tarde, revuelvo todo, ¿vale? O sea, considero las órdenes ya lanzadas, están en la planta.
Y luego, durante el día, replanifico las veces que sea, pero no toco la planta, solo añado cuando tengo que añadir. Imagínate, pues eso, a mediodía y a última hora. Perdón, a última hora no, a mediodía y por la mañana, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, esto es una política estándar que os digo yo, pero cada uno puede y debe adecuarse a la suya propia. Vale, bueno, y esto es si queremos secuenciar las líneas con estos algoritmos, porque ya habéis visto que hay otro algoritmo para líneas. Entonces, puedes elegir secuenciar las líneas también con este. Vale, en cualquiera de los casos, lo que va a suceder es que llegaremos aquí, ¿vale? Al maravilloso Gantt que a todo el mundo le encanta. Y aquí lo que tenemos es una simulación, una vez más. Esto no lo ve nadie, eso está en Matrix. Esto está, es como, ¿os acordáis del Coche Fantástico? Un mundo un hombre que no existe en un mundo imaginario, pues lo mismo. Aquí tenemos los pedidos que llegan tarde, por retraso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos identificar qué pedidos están siendo más, están padeciendo más el deterioro ya a nivel teórico. Si a nivel teórico es así, a nivel práctico lo normal es que sea peor. Tenemos el retraso medio del plan, que en este caso son 18 días. Yo espero que vuestros planes sean mejores que este. Tenemos el tiempo que vamos a tardar en hacer el plan, 156 horas, y tenemos el tiempo medio que se pasa una orden en mi planta, ¿vale? Que son 30 horas. Con esto, lo que podemos hacer es generar, y no me voy a liar mucho más porque si no vamos a estar aquí demasiado tiempo, con esto lo que debemos hacer es generar más simulaciones, lo mismo, lanzar otros algoritmos, comparar algoritmos y luego ya puedes tocar cosas, tocar calendarios, tocar fechas, tocar prioridades de las órdenes, lo que quieras, ¿vale? Y ya le daríamos a publicar y lo que haríamos sería lanzar las órdenes. Recordad, el MRP convierte los pedidos en órdenes con fecha de lanzamiento, cantidad y vencimiento. Y una vez el MRP hace eso y lo publicamos, entonces lo que hace el secuenciador es convertir órdenes creadas por el MRP en órdenes lanzadas en la planta, organizadas de la mejor manera posible. Y con esto, Nacho, creo que hemos terminado. Perfecto, pues mira, tenemos una pregunta. Yolanda nos pregunta, ¿se puede configurar según el tipo de orden, ya que podemos tener fabricación contra stock y después ensamblado contra pedido de cliente? Eso es una pregunta que me encanta, me gusta muchísimo esa pregunta. Gracias, Yolanda, por la pregunta. Eso es un temazo, eso es un temazo. A ver, voy a ir de lo ultra teórico al mundo real, ¿vale? Lo ultra teórico es lo siguiente. No es deseable fabricar en las mismas líneas o en las mismas máquinas órdenes contra pedido y órdenes contra stock, ¿vale? Esto es lo teórico. ¿Por qué? Porque las órdenes contra pedido van a tener unos algoritmos diferentes para ser secuenciadas que las órdenes contra stock. La orden contra pedido, generalmente lo que buscas en una orden contra pedido es que el cliente lo tenga a tiempo, ¿vale? En una orden contra stock lo que quieres es rellenar el stock lo más rápido posible. Entonces, no utilizarías algoritmos de tipo tardiness y en otra, algoritmos de tipo tiempo de ciclo, ¿de acuerdo? Para llevar más rápido. ¿Qué pasa? Que si tú haces convivir en la misma cola órdenes con diferente naturaleza, va a ser imposible que tú eso lo secuencies bien. Ideal, tengo mi línea de productos contra stock y tengo mis máquinas o mi línea de productos contra pedido o de mi ensamblaje. Eso es lo ideal. Pero ¿qué nos encontramos en empresas de todo calibre? Que no es así. Entonces, ¿qué recomendación hago yo a nivel práctico? Yo a nivel práctico lo que recomiendo es que se fije una capacidad del día para hacer órdenes contra pedido. Entonces lanzaríamos, imagínate, por la mañana filtramos órdenes contra pedido y solo lanzamos órdenes contra pedido. ¿De acuerdo? Y las hacemos y nos comprometemos a que las hacemos, hasta la hora que sea, ¿vale? La hora que hemos calculado que representa el, 80% de nuestra capacidad. Y reservamos un 20% de capacidad o un 30%, lo que sea, para hacer órdenes contra stock. ¿Qué haríamos entonces? Cambiamos el algoritmo y le damos a hacer las órdenes filtramos las órdenes contra stock, cambiamos el algoritmo y las metemos en el sistema, ¿de acuerdo? Y de esa manera lo que hacemos es dividir, hacemos como de una máquina la convertimos en dos.
Es una máquina que durante, yo qué sé, 12 horas al día es una cosa y durante el resto de tiempo es otra, por ponerte un ejemplo. ¿Vale? 2 turnos Yolanda una dice cosa, ¿no? perdón, que no son las mismas máquinas, que son en departamentos distintos. Ah, maravilloso. Eso es genial. Pues entonces lo que haces es secuenciar con diferentes algoritmos diferentes líneas o máquinas, que no lo he enseñado por brevedad, pero que lo podemos hacer y de hecho lo podríamos ver en una reunión, ¿vale? De una forma más precisa. Claro, Dice tú que puedes, sí, en fábrica producimos semi-elaborados que estocamos y en ensamblado los unimos contra pedido. perfecto. Entonces tendríamos, de hecho, yo casi que tendría, me montaría, como en Gameforce, ya no sé si lo sabéis, pero a nivel de personalización es bestial, yo me montaría casi 2 pantallas. Me montaría una pantalla donde solo me llegaran órdenes contra stock y ya tuviera mi algoritmo seleccionado por defecto, etcétera, y eso iría solo, ¿vale? Y luego me montaría mi pantalla con el algoritmo contra pedido y solamente me llegaría ahí los algoritmos contra pedido, ¿de acuerdo? Y vamos, ese caso es perfecto. Un algoritmo para cada cosa, magnífico, maravilloso. Así me gusta. Vale, tenemos un par de preguntas más de momento. Te digo, Alberto dice, ¿el sistema es capaz de avisarte en caso de que quieras lanzar una orden de producto y te falte uno o varios materiales que conforman ese producto en tu stock? Son preguntazas todas. Me gusta mucho, Alberto. Gracias, Alberto. Pues mira, Alberto, sí. Y de hecho, a pesar de no ser súper experto, creo que lo puedo enseñar rápido. Espero que no me salga mal esto, ¿vale? Faltantes, muy bien. A ver qué pasa aquí. El sistema sabe qué productos tienes faltantes. Cuidado, faltantes, entendiendo faltantes como que ni hay stock ni hay una orden que tiene asignadas, una orden hija que tiene asignadas para la orden padre, ¿vale? Porque en ese caso, incluso sin tener stock, no tienes stock, pero tienes una orden, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caso de que realmente, ojo, te falta, lo normal es, caso típico, materia prima, ¿vale? Entonces tú esto lo tienes informativamente, ¿vale? Desde aquí se puede lanzar también el secuenciador, ¿vale? Secuenciar órdenes. No lo he enseñado por brevedad, ¿vale? Pero lo puedes hacer desde aquí también. Entonces tú podrías o bien simplemente filtrarte o bien se podría hacer un procesito previo al lanzamiento, junto al lanzamiento, que directamente tú lanzas la secuenciación sin mirar nada y él te dice, ojo, todas estas órdenes no las he lanzado porque no tienen material. De hecho, tener órdenes en la planta sin material es un drama, es muy triste y es fácilmente evitable. Creo que es una pregunta muy buena, Alberto. Perfecto. Pedro dice, ¿tenemos ya la posibilidad de utilizar la secuenciación centrándonos en determinados almacenes o plantas, conjuntos de almacenes? Claro, por supuesto. Yo enseño un caso típico, un caso sencillo, pero tú podrías, de hecho, en la pantalla, recordad que Gainfor es mega, 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 mega configurable, ¿vale? Y no configurable por nosotros, sino por vosotros. Tú este form lo podrías cambiar y podrías también cambiarte los almacenes, podrías añadir aquí las máquinas. Aquí yo tengo una versión sencilla, pero tú puedes cambiarte y ponerte aquí un millón de cosas, todas las que quieras. Claro, cuantas más cosas te pones, el trabajo de secuenciación es un poco más arduo, porque en lugar de ser tiki tiki pic, son muchos más clics, ¿vale? Tienes que ir almacén a almacén, pero por supuesto, porque además almacén o planta. O sea, tú puedes desde aquí mismo secuenciar 2 plantas diferentes. O puedes no hacerlo así, pues en cada planta secuenciar como tú quieras. Yo lo que pasa es que enseño un caso muy simple. Perfecto. Héctor nos pregunta, si entra una orden urgente que hay que priorizar por compromiso adquirido de ventas, el sistema permite recalcular la organización del plan, entiendo, ¿no? Y te dan información sobre la que han de retrasar y prometer al cliente nuevamente según retraso. A ver, eh, la secuenciación es una planificación y la planificación es algo opuesto a reaccionar, ¿vale? Obviamente, tú siempre, es que me quería ir a las colas, pero no lo voy a hacer porque me voy a tener que poner a buscar. Tú siempre vas a poder, da igual, o sea, la secuenciación es un teórico que se llega a la planta. Y luego en la planta, tú coges una orden, la pones delante de la otra en la cola y ya está. Entonces, si me llega algo súper urgente, ¿yo qué haría? Yo no lo pasaría ni por el secuenciador. Creo la orden, ya pongo la primera, toma por saco todo. Si lo que queremos es ver el efecto
que tiene eso, entonces lo que hacemos es después pasar el secuenciador para ver qué ha sucedido. Si trabajamos en líneas productivas, da lo mismo, porque como decíamos antes, lo que importa es la secuencia, no los tiempos de comienzo y de fin, ¿vale? Y en el caso de que sea una planta más compleja, más tipo job shop, sí, tenemos que ver si esa orden que hemos puesto la primera puede afectar a precedencias que tenemos en la secuenciación a través del Gantt y por lo tanto el sistema va a meter algunas órdenes antes de meter la orden que tiene precedencia porque tiene demasiada espera, porque en el trabajo que había que hacer previo a esa orden con precedencia ha entrado delante esa orden súper urgente de la que estábamos hablando. Creo que he respondido, pero igual, Héctor, no sé. Yo creo que también, pero bueno, Vale, si tienes cualquier duda que me diga. eso. Sí, ha respondido, dice. Gracias. ¿Algo más? Pues parece que... ¿Tenemos? No, parece que ya está. Vale. Vale. Bueno, yo quería recordaros antes de nada que la sesión de hoy la estamos grabando, con lo que la podéis ver después, porque la subiremos a nuestro canal de YouTube y os lo mandaremos por correo electrónico, al igual que la presentación de Raúl. Y también dentro de este correo electrónico también encontraréis una pequeña encuesta que nos piden desde red.es a todos los inscritos y asistentes en las jornadas, pues para ver un poco qué os ha parecido y tener un poco de feedback de cara al futuro. Entonces, Raúl, no sé si tienes alguna cosa más. Joder, yo creo que no. Yo creo que he metido bastante tralla ya por hoy. Creo que sí. Ya deben estar hartos. Yo creo hay No, que no. dejar a la gente ya almorzar y relajarse. Ha quedado todo súper claro, yo creo. No, no hay ningún problema. Yo lo dudo, pero muchísimas gracias. Nada, sí, seguro. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Nada, de daros las gracias a todos los que os habéis conectado en esta sesión. También, sobre todo, darte las gracias a ti, Raúl, porque yo creo que al final lo has explicado todo súper bien. A la gente, yo creo que le ha quedado muy claro. Y si no, pues podéis contactar con nosotros o con ellos y podremos saber un poco más. Nada, lo vamos a dejar aquí y nada, recordaros que seguimos haciendo diferentes webinars, diferentes jornadas para ayudaros en la digitalización de vuestras empresas, así que podemos encontrarnos en las siguientes y estaremos encantados de poder veros. Nada, muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.